Y ahora, y tal cual lo hemos anunciado, vamos a recibir, lo hacemos con mucha alegría desde Israel, a Alejandro Chávez, que es el autor de Paysandú y Tristán Narvaja, un libro de cuentos que acaba de editar Rumbo. Un libro de cuentos que uno, una vez que los recorre, del mismo modo que puede recorrer la calle Paysandú y la calle Tristán Narvaja, puede tener la convicción de que el autor está aquí, en esa esquina, y sin embargo está bastante más lejos, en Israel. Buen día para nosotros, buenas tardes para ti, Alejandro. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo nace la necesidad de escribir este Paysandú y Tristán Narvaja? Bueno, son recuerdos que uno tiene, nostalgias de la juventud, como lo digo en el prólogo, nostalgias del lugar de Montevideo y del tiempo de la juventud. Y bueno, quería difundir eso, sacármelo de adentro. Ajá. ¿Tú cuánto tiempo haces que vives en Israel? Desde el 1992, 28 años. ¿Y estos cuentos están escritos, seguramente ocupaban un espacio en tu memoria, en tu Sí. en tu rincón creativo, digamos, pero ¿cuándo empezaron a salir a luz? Bueno, una vez yo escuché un cuento de Landricina que me hizo reír mucho, sobre un judío que va a hablar con el obispo de su pueblo, y se me ocurrió hacer una paráfrasis de eso, es decir, hacer otro cuento sobre esa idea. Sí. Es el cuento Don Jacobo que figura en el libro. Que es un cuento... Lo hice Don Jacobo. Sí, exacto. En el libro. Sí. Lo escribí, lo dejé archivado en la computadora años. Después, enterado de que el Papa Francisco tiene un muy buen amigo argentino que es rabino, se me ocurrió difundirlo entre mis amigos, así lo difundí y a mis amigos les gustó. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a seguir escribiendo cuentos? Y seguí escribiendo cuentos siempre archivados en la computadora, sin ninguna difusión. El año pasado hubo un concurso de cuentos cortos en el departamento en castellano de la Biblioteca Municipal de Natania, una ciudad costera de Israel, y mandé un cuento y obtuve una mención especial. Uh-huh. Y me dejó muy contento que uno de los jueces me llamó aparte y me dijo, tu cuento fue el que más me gustó. Y entonces dije, ¿por qué no los voy a publicar? Me puse en contacto con la editorial y empezamos todo el proceso de publicación que terminó ahora con el nacimiento del bebé. Y a propósito, es un bebé que, si bien vos decís en el arranque y a modo dedicatoria que se los dedicás a tu público y después sugerís que son solo 2, yo me atrevo a decir que son bastante más de 2, ¿no? Y esperemos, yo voy por lo mínimo. Es un poco aunque el libro no es eso, es un poco el humor judío que se ríe de la propia desgracia. Aunque el libro no es el único cuento con tema judío, es Don Jacobo. El libro son cuentos montevideanos. Bueno, te me anticipaste un comentario que quería hacerte, y es que el libro, porque del modo que lo iniciaste, podría dar la pauta que tuviera un vínculo subrayadamente paisano, como se dice, judío, y sin embargo no lo es, ¿verdad? No, en absoluto, no fue esa mi intención en absoluto. Mi intención fue recordar al Montevideo que viví, al Montevideo que recorrí durante mi juventud, gente con la que estuve en contacto, ese fue el objetivo. El cuento de Don Jacobo, ya te dije, fue después de escuchar un cuento de uno de mis guías, que es Landricina, el otro es Carlos Mendive, recientemente fallecido. Sí, es cierto. El año pasado. Es cierto. Sí. Y en ese sentido, esas influencias vos las percibís también en tu pluma, digamos.
una vez que la idea se transforma en palabra escrita? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que más me gustaría es parecerme a Mendive, aunque estoy muy lejos de eso. ¿El libro en Israel va a tener cierta circulación? Imagino que sí, entre los tuyos, ¿o no? Bueno, acá hay una sola librería en español en Tel Aviv, y espero cuando los reciba llevarle algunos a ver si para difundir entre el público uruguayo de Israel. Aparte, me imagino que unos cuantos voy a obsequiar entre mis conocidos. El mercado en Israel es, por supuesto, mucho más chico. No solo me refiero a lectores en español, este libro no le habla a quien no sea uruguayo y montevideano. Entonces, un mercado mucho más limitado. Bueno, sabes que con todo respeto, yo cuestionaría un poco esa premisa a propósito de que solo le puede interesar a los uruguayos en general y a los montevideanos en particular, porque me ayuda Tolstoy cuando dice que pinta tu aldea y recorrerás el mundo, ¿no? Sí. Así que andás a ver si no se te amplía el público. Esperemos. Como dice Washington Benavides, tienes que pintar tu parroquia y entonces serás universal. Exactamente. El querido Bocha que acabas de citar. Alejandro, sí. ¿Has regresado una vez que fuiste a Israel? ¿Venís cada tanto o no? Sí, estuve unas cuantas veces en Uruguay y pensaba ir este año sobre septiembre, octubre, pero ya no creo que se pueda hacer por la situación. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se produce para, estando a tantos kilómetros de distancia, generar ese puente único pero eficiente a la vez para que te traslades con tanta facilidad a un tiempo y a un espacio que ya lucen lejanos? Es una especie de catarsis, de sacar lo que uno tiene adentro. Eso es lo que me lleva a escribir este libro. Este libro y otros cuentos que no publiqué y que tengo archivados en la computadora. Bueno, te me adelantaste a la pregunta que venía. ¿Qué va a pasar de aquí en más con tu creación literaria? Vamos a ver qué pasa con este libro ante todo. Si alguien lo lee, si más de los ambos lectores a que me refiero en la dedicatoria sí. Lo leen, seguiré escribiendo. Yo, como no tengo la presión de tener que entregar un trabajo, cuando se me ocurre algo, me siento en la computadora y lo escribo. No tengo la necesidad de escribir un cuento cada tanto, pero tengo unos cuantos no publicados en la computadora. Pero lo que sí se te da es el cuento, por lo visto, ¿no? Sí, es decir, empecé a escribir una colección de dichos en ladino, o sea, el idioma de los judíos sefaradíes, que escuché en Montevideo, pero eso cada vez lo sigo ampliando y nunca lo llevo a la editorial. Es decir, no es un trabajo científico, filológico, sino simplemente recuerdos de mi vida en el Montevideo sefaradí. Exacto. A propósito, allí en Israel, ¿con quién? Vivís en la propia ciudad de Tel Aviv, ¿no? No, yo vivo en Bet Shemesh. ¿A cuánto? Es una ciudad a mitad de camino entre Jerusalén y Tel Aviv, 35 kilómetros de Jerusalén, 45 de Tel Aviv, con unos 120.000 habitantes. Y bueno, prácticamente desde que llegué a Israel estoy viviendo acá. ¿Y vivís, trabajo. ¿Vivís con familia? ¿Vivís solo? Sí, tengo mi familia acá, tengo, gracias a Dios, mi señora, 2 nenas y un varón y 7 nietos. Bien, ¿y todos nacieron en Uruguay? Bueno, imagino que los nietos no, seguramente. Los nietos no, mis hijos nacieron los 3 en Uruguay. ¿Y los lazos, el vínculo, los vasos comunicantes
permanecen o inevitablemente se han debilitado? Con el Facebook, ahora se ponen en contacto con compañeros de escuela, amigos que ya los tenían, no digo olvidados, pero que los contactos no estaban cortados. Uh-huh. O sea, los vínculos así permanecen. Y yo también, sin quererlo, encuentro amigos de, yo qué sé, de la escuela, de cuando yo tenía 8 o 10 años. Entiendo. Y a propósito de tu vida ya, yo haría muy mal mi trabajo si no te pregunto una breve referencia en el marco de esta emergencia sanitaria, en el marco de esta pandemia, si no te pregunto acerca de cómo se está viviendo en Israel en general y en tu ciudad en particular. Bueno, primero, yo soy odontólogo. Durante casi 3 meses odontólogo y al mismo tiempo personal de alto riesgo, porque tengo 71 años, soy diabético, o sea que durante casi 2 meses y medio estuve sin trabajar. Uh-huh. Ahora abrí mi consultorio, pero se hace con todos los cuidados, con máscara, con tapaboca, quiero decir, con cubrecara, con doble túnica, con guantes, limpiando todo entre cada paciente. Y acá en Israel la gente anda con tapabocas, anda con todos los recaudos. Bien, ¿y el consultorio está en tu propia casa o tenés que dirigirte a él? No, está en el centro de Bet Shemesh, pero son 5 minutos de mi casa. 5 minutos en auto de mi casa. Pero ¿se puede decir entonces que Israel en general y tu ciudad en particular están regresando a lo que aquí se ha dado en llamar la nueva normalidad? Sí, ahora se habla de una segunda ola del coronavirus. A lo mejor algunas de las cosas que se habían permitido las van a volver para atrás, pero no creo que se vuelva a cerrar el país totalmente. ¿Y en qué medida la emergencia sanitaria ocupa la atención, la energía, las charlas de los ciudadanos de Israel? Absoluta. Los informativos empiezan y terminan con eso. Los diarios siempre tienen en primera plana noticias sobre el virus. Se le da una gran importancia. Y en ese sentido se puede decir, por lo menos desde el relato, desde el discurso que se realiza, que en Israel lo peor ya pasó. Esperemos que sí. En Israel no hubo muchos casos. Israel fue uno de los países que mejor trató que mejor se ocupó de la crisis, sí, lo mismo que Uruguay. Tengo entendido que ha tenido algo más de 300 muertos, ¿no? Sí, algo así. Bien, yo te agradezco mucho tu tiempo. Sé que no agradezco a ustedes. No juega ningún rol en este sentido para decisiones tuyas futuras mi opinión, pero quiero decir que coincido perfectamente con lo que dice Margarita Cuadro en la contratapa del libro. En esta obra la agilidad y sencillez se encuentran con lo profundo, cito textual, haciendo su lectura un verdadero disfrute. Y yo me permito agregar que con especial talento, con especial eficiencia en los diálogos que lográs transmitir con absoluta sencillez y por ende profundidad. Así que me parece un muy buen libro de cuentos. Bueno, me alegro mucho. Como ves, entre Margarita y Cuadro y tú, ya tengo los 2 lectores que me anunciaba a mí mismo en la dedicatoria. Por lo tanto ya no va todo regalado. Por lo tanto ya no habría excusas para publicar el próximo libro. Esperemos. Por ahora vamos a ver, recién empecé. Este nene recién nació. Este niño recién nació. Está bien. Vamos a esperar a ver que se desarrolle un poco. Hay que darle mucho todavía al niño para que empiece a caminar solito. Esperemos que sí.
Alejandro, acordemos esto, cuando estés de regreso por Uruguay, nos la ingeniamos para que nos visites aquí en la radio, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te mando un abrazo y saludos a los tuyos. Muchas gracias y saludos al Uruguay. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Llaves, el autor de Paysandú y Tristán Narvaja, nos ayudó a poner la mañana en camino.